Bienvenido a este nuevo espacio. ¿Alguna vez te has sentido como tu peor enemigo? Esos momentos en los que piensas, ¿por qué dije eso? ¿O por qué sigo cometiendo los mismos errores? A veces creemos que nuestra mente conspira contra nosotros, pero la verdad es que solo está intentando mantenernos a salvo, incluso cuando parece que nos sabotea. Cada pensamiento, cada impulso, cada reacción tiene un propósito. Tu cerebro ha aprendido a protegerte desde que eras niño. El problema es que esas defensas que alguna vez te ayudaron, hoy podrían estar impidiéndote avanzar. En este video descubrirás cómo entender y entrenar tu mente para llegar a un dominio mental, para que deje de protegerte de lo que ya no representa una amenaza y empiece a impulsarte hacia lo que sí te debe hacer crecer. 1. Identifica tus patrones inmediatos. Tu cerebro adora los atajos. Por eso repite pensamientos, emociones y comportamientos una y otra vez, incluso cuando te hacen daño. La próxima vez que sientas ansiedad o culpa, detente y pregúntate, ¿esto es realmente una amenaza o solo un reflejo de mi pasado? Nombrar lo que sientes le da forma a lo invisible, y lo que puedes nombrar puedes manejarlo. 2. Aprende a hablarte bonito. La forma en que te hablas determina cómo te sientes. Notas que te dices cosas como siempre arruino todo o no soy suficiente. Tu mente no distingue entre una amenaza real y una idea repetitiva. Cada vez que te tratas mal mentalmente refuerzas ese patrón. Intenta cambiar la forma de hablarte a ti mismo. De soy un desastre a estoy aprendiendo a hacerlo mejor o aprendiendo algo nuevo. Parece un cambio mínimo, pero reprograma tu mente para la resiliencia, no para el miedo y la angustia. 3. Comprende tu diálogo interno. Tu voz interior tiene una historia, no nació contigo. La fuiste construyendo con las palabras que escuchabas de otros en tu entorno. Cuando entiendes de dónde viene esa voz crítica, un padre exigente, un error del pasado, una herida no sanada, puedes empezar a reescribirla, y cuando la reescribes, tu mente deja de ser tu peor enemiga. 4. Cuida tu energía mental. Dormir bien, moverte a diario, comer de forma sana, desconectarte del entorno. No es un lujo, es mantenimiento del sistema. Tu mente es un órgano, no una nube mística. Si está agotado, cualquier problema parecerá una catástrofe. Cuidar tu cuerpo es una forma directa de cuidar tus emociones y pensamientos. 5. Encuentra micromomentos de calma. La calma no es ausencia de emociones y pensamientos, es saber observarlas sin que te arrastren y te dirijan. A veces basta con respirar profundo y observar tu entorno. Siente el peso de tus pies, el aire entrando por tu nariz, la belleza de la naturaleza, el azul del cielo, los sonidos a tu alrededor. Eso es regresar al presente, el único lugar donde tus emociones y pensamientos no mandan, solo tú. 6. Cuestiona tus pensamientos automáticos. No todo lo que piensas es verdad. Tu mente produce ideas para protegerte, pero muchas de ellas son exageraciones o ecos del pasado. Cuando aparezca un pensamiento como esto va a salir mal o no puedo con esto, no lo aceptes de inmediato. Respira y di, ¿qué evidencia real tengo de todo esto? Cuestionar tus pensamientos no es negarlos, es ponerlos a prueba. Y al hacerlo, le enseñas a tu mente que tú tienes el control, no tus miedos. 7. Abraza tus emociones sin juzgarlas. No hay emociones buenas o malas, solo mensajes que necesitan ser escuchados. La tristeza te muestra lo que valoras, la ira señala un límite cruzado, el miedo protege tu vulnerabilidad. Cuando la reprimes, no desaparecen, se transforman en ansiedad, tensión o apatía. Permítete sentir sin explicar, sin justificar. Sentir no te hace débil, te hace humano. 8. Perdonarte por no haber sabido antes. Todos estamos aprendiendo a vivir con lo que tenemos. No podrías reaccionar de otra forma si aún no sabías cómo hacerlo distinto. Perdonarte no borra el pasado, pero te libera del peso de seguir repitiéndolo. Cada vez que eliges la comprensión en lugar del castigo, sanas una parte de ti que se quedó detenida en el tiempo. El perdón es un acto de madurez emocional, no de olvido. 9. Redefine lo que significa avanzar. A veces avanzar no es lograr más, sino resistir sin rendirte. Hay días en los que crecer significa simplemente levantarte y seguir. No midas tu progreso con los ojos del mundo ni de los demás, sino con la honestidad de tu propio esfuerzo. La sanación no es una línea recta, es una espiral. Vuelves a los mismos puntos, pero cada vez con más conciencia. Y eso también es avanzar. 10. Practica la presencia en lo cotidiano. Tu mente ama viajar al pasado o imaginar el futuro, pero el poder está en el instante presente, donde realmente puedes actuar. Mientras lavas los platos, caminas o hablas con alguien,
Intenta estar solo ahí, sin huir mentalmente. La atención plena no es un ejercicio espiritual, es un acto de respeto hacia tu vida. El presente es donde ocurre tu verdadero cambio a la libertad. 11. Aprende a estar solo sin sentirte vacío. La soledad no siempre es ausencia, puede ser un espacio de reconexión personal. Cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, dejas de buscar validación externa. El silencio se vuelve un refugio, no castigo. Estar solo te enseña a escucharte, a descubrir quién eres sin los ruidos del mundo. Y desde ahí, las relaciones se vuelven elección, no necesidad. 12. Establece límites desde el amor propio. Decir no no es rechazo, es respeto. Cada vez que te priorizas a ti mismo, construyes una versión más sana de ti. Los límites no alejan a las personas correctas, solo filtran las equivocadas. Pon los límites sin culpa, sin excusas. El amor propio también se demuestra en los límites que mantienes, no solo en los que das. 13. Crea una narrativa nueva de ti mismo. Ya no eres la persona que sobrevivió, sino la que elige vivir. Tu historia no termina en la herida, continúa en la transformación. Empieza a contarte una versión donde eres el protagonista consciente, no la víctima del pasado. Cada pensamiento, palabra y acción refuerzan esa nueva identidad. Así poco a poco reescribes tu mente, tu energía y tu destino. Dominar tu mente no es silenciarla o ignorarla. Es escucharla con atención, entender lo que intenta decirte y elegir qué parte de ella te sirve para avanzar y cuál no. Porque tu mente no te odia, solo necesita que la entiendas y la dirijas. ¿Has sentido en algún momento que tu mente te sabotea? Cuéntame en los comentarios cómo lo enfrentas. Y si este video te ayuda a entender un poco más tus emociones, compártelo con alguien que también necesite escucharlo hoy. Suscríbete y dale a la campanita. Gracias por estar aquí, nos vemos pronto.